Hay algo que nadie te ha contado sobre Venezuela. Durante años, el mundo entero miraba a Maduro, lo señalaban en las noticias, lo criticaban en los foros internacionales, lo responsabilizaban de todo. Pero había alguien más, alguien que operaba desde las sombras, alguien que tomaba las decisiones reales. Cilia Flores, la esposa de Maduro, la mujer que todos pensaban que era solo la primera dama. Investigaciones periodísticas, testimonios de exfuncionarios y documentos filtrados revelan una historia muy diferente a la oficial. Esta no es la historia de Maduro. Esta es la historia de cómo una mujer construyó un imperio de poder invisible, cómo llegó desde la pobreza absoluta hasta controlar las decisiones de un país entero. Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambian todo lo que creías saber. Primero, el momento exacto en que Cilia pasó de ser esposa a ser la verdadera tomadora de decisiones, el día que marcó el cambio. Segundo, cómo construyó una red familiar de poder con 47 personas clave en posiciones estratégicas del gobierno. Tercero, las reuniones secretas que definían el rumbo del país, testimonios de quienes estuvieron presentes. Y cuarto, cómo su obsesión por el control la llevó a tomar decisiones que afectaron a millones de venezolanos. Te voy a avisar cuando llegue cada revelación, pero antes necesitas entender de dónde vino esta mujer, porque ahí está la clave de todo. Cilia Flores nació el 15 de octubre de 1956 en Tinaquillo, un pueblo del estado Cojedes que pocos conocen. Recuerda ese nombre, Tinaquillo, porque todo lo que Cilia construyó después, todo el poder que acumuló, lo hizo para nunca volver a ser la niña pobre de ese lugar. Su madre se llamaba Cilia Adela Flores. Su padre, Julio Seijas, nunca estuvo presente en su vida. Era hija natural. En la Venezuela de los años 50, eso tenía un peso social enorme. Significaba llevar solo el apellido materno. Significaba crecer con una marca invisible que te recordaba cada día que venías de abajo. La familia se mudó a Caracas buscando mejores oportunidades, pero no llegaron a las urbanizaciones del este, no a los edificios con portero. Se instalaron en el oeste de la ciudad, en las zonas populares, donde las casas se apilan en los cerros, donde el agua no siempre llega, donde las calles son estrechas y empinadas. Cilia creció ahí, viendo desde lejos cómo otros vivían en otro mundo. Esa experiencia marcó algo en ella, una determinación feroz de salir de ahí costara lo que costara. Pero Cilia no se quedó quieta. Estudió, se esforzó, llegó a la universidad. No fue a las instituciones privadas de élite, fue a la Universidad Santa María, accesible para familias de clase media. Se graduó de abogada, se especializó en derecho penal y laboral. En 1978, a los 22 años, se casó con Walter Ramón Gavidia Rodríguez. Con él tuvo 3 hijos. Walter Jacob nació en diciembre de 1978. Joseper Daniel en octubre de 1988. Josuel Alexander en agosto de 1990. 3 hijos varones, un matrimonio que duraría más de 15 años, una carrera como abogada, una vida que parecía normal. Recuerda el nombre de Walter Gavidia, porque lo que Cilia hizo con él años después, cuando llegó al poder, te va a revelar quién era realmente esta mujer. Pero Cilia nunca quiso una vida normal. Ella quería algo más, algo que la sacara para siempre de las sombras de la pobreza. Y en febrero de 1992, esa oportunidad tocó a su puerta. El 4 de febrero de 1992, un teniente coronel del ejército venezolano llamado Hugo Chávez intentó un golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez. El golpe fracasó. Chávez fue arrestado y enviado a prisión. En teoría, su carrera había terminado antes de empezar. Pero algo extraordinario sucedió. Lo llevaron frente a las cámaras para que pidiera a sus seguidores rendirse. Y Chávez pronunció una frase que cambió la historia de Venezuela. Por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados. Por ahora. Esas 2 palabras lo transformaron todo. No dijo fracasamos. No dijo nos rendimos. Dijo por ahora, como si esto fuera solo el comienzo. De pronto, el militar preso se convirtió en símbolo de esperanza para millones de venezolanos cansados del sistema. Y Cilia Flores, desde su oficina de abogada, vio algo que pocos estaban viendo. No vio a un golpista derrotado. Vio una oportunidad. Se ofreció como abogada defensora. Junto a un grupo de colegas,
Tomó el caso de Chávez y los otros militares involucrados en el golpe. Empezó a visitarlo en prisión, semana tras semana, mes tras mes. Llevaba documentos legales, preparaba recursos, planificaba estrategias de defensa. Pero también conversaban durante horas. Política, visión de país, revolución, cambio social. Cilia absorbía cada palabra. Observaba, calculaba, aprendía. Y en una de esas visitas a la cárcel, conoció a alguien que cambiaría su vida para siempre. Aquí viene lo primero que te prometí. Entre las personas que visitaban a Chávez había un joven sindicalista, ex chofer de autobús del metro de Caracas. Alto, corpulento, de bigote espeso. 6 años menor que Cilia. Se llamaba Nicolás Maduro Moros. También hacía campaña por la liberación de Chávez. Organizaba protestas, repartía panfletos, hablaba en asambleas populares. Años después, en noviembre de 2023, Cilia y Maduro grabaron juntos un programa y ella contó con sus propias palabras cómo lo conoció. Dijo textualmente: "Yo siempre recuerdo una asamblea en Catia. Un muchacho pidió la palabra, habló, y me quedé mirando. Dije, qué inteligente, qué inteligente". Eso fue lo que pensó la primera vez que lo vio. No sabemos exactamente cuándo empezó la relación entre ellos. Lo que sí sabemos es que Cilia seguía casada. Tenía 3 hijos con Walter Gavidia, un matrimonio de más de 15 años. Pero algo cambió durante esas visitas a la cárcel. Algo cambió cuando vio a ese joven 6 años menor pidiendo la palabra en una asamblea de barrio. En 1994, el presidente Rafael Caldera indultó a Chávez. Salió libre. Y Cilia ya estaba a su lado, junto a Maduro, construyendo lo que vendría después. Su matrimonio con Walter Gavidia terminó. Hay reportes periodísticos que hablan de problemas en la relación, de infidelidad. Los detalles nunca se hicieron completamente públicos. Lo que es un hecho es que Cilia dejó a su esposo después de más de 15 años juntos, se quedó con la custodia de sus 3 hijos y empezó una nueva vida con Nicolás Maduro. Un hombre 6 años menor. Un hombre que algún día sería presidente. Y ella estaría ahí, a su lado, controlándolo todo. En 1997, Cilia participó en la fundación del movimiento Quinta República, el partido político de Chávez. En 1999, Chávez ganó la presidencia de Venezuela con una avalancha de votos. Y Cilia estaba lista para cobrar. Para el año 2000 ya era diputada de la Asamblea Nacional. En 2005 fue reelegida. Y en agosto de 2006 hizo historia. Cilia Flores se convirtió en la primera mujer en presidir la Asamblea Nacional de Venezuela. La primera en toda la historia del país. La niña de Tinaquillo, la hija que creció sin padre, la que venía de las barriadas del oeste de Caracas, ahora era oficialmente una de las mujeres más poderosas de Venezuela. Pero eso no le bastaba. Nunca le bastaba. Aquí viene lo segundo que te prometí. En julio de 2008, un sindicalista llamado William Díaz hizo una denuncia pública que sacudió al país. Era el presidente de la Unión de Trabajadores de la Asamblea Nacional. Representaba a los empleados que trabajaban en el Congreso, los que veían todo lo que pasaba por dentro. Y denunció algo explosivo. Durante un concurso público para elegir nuevos empleados de la Asamblea en 2007, hubo irregularidades graves. El jurado estaba compuesto por 7 personas. 2 de esas 7 personas eran familiares directos de Cilia Flores. Una era su prima, Numidia Flores. La otra era su nuera, Magalí Gutiérrez. Desde sus posiciones en el jurado, avalaron la contratación de decenas de familiares de Cilia. Díaz presentó la lista completa. 47 personas. 47 familiares de Cilia Flores contratados en la nómina del gobierno. Te voy a leer algunos nombres. Sus 4 hermanos, todos. 2 sobrinos. 2 primos. Su propia madre, Cilia Adela Flores. Su hijo mayor, Walter Jacob Gavidia Flores. Su sobrino Carlos Eric Malpica Flores. El director de seguridad de la Asamblea Nacional, Vladimir Flores, su primo. 47 personas con el mismo apellido o lazos directos con la presidenta de la Asamblea. Pero hubo un nombre en esa lista que dejó a todos sin palabras. Un nombre que lo decía todo sobre quién era realmente Cilia Flores. Walter Gavidia. Su ex esposo. El hombre al que había dejado por Maduro.
El padre de sus 3 hijos. El hombre que la acompañó durante 15 años y luego fue reemplazado. Ese hombre estaba en la nómina de la Asamblea Nacional. Piensa en eso un momento. Imagina que tu expareja, la persona que te dejó por alguien más, de pronto se convierte en una de las personas más poderosas del país. Y te ofrece trabajo. Un trabajo donde ella es la jefa. Donde ella tiene el control total. Y tú aceptas, porque ya no tienes opciones, porque el poder de esa persona es tan grande que no puedes decir que no. Eso es exactamente lo que Cilia hizo con el padre de sus hijos. Lo convirtió en su empleado. Lo puso bajo su control. Una humillación silenciosa pero devastadora. Cuando los periodistas le preguntaron sobre las acusaciones de nepotismo, Cilia respondió con una frase que se volvió famosa. Mi familia ingresó por cualidades propias. Me siento orgullosa y defenderé su trabajo las veces que haga falta. Cualidades propias. 47 familiares, todos con cualidades propias excepcionales. Incluyendo al exesposo que abandonó. Una diputada de la oposición, Pastora Medina, respaldó públicamente la denuncia de Díaz. Habló del despido arbitrario de más de 46 trabajadores para hacer espacio a los familiares de Cilia. Pero no pasó nada. Nadie fue investigado. Nadie fue sancionado. Porque tocar a Cilia era tocar directamente al poder. Y nadie se atrevía. El 5 de marzo de 2013, Hugo Chávez murió. 14 años en el poder y de pronto ya no estaba. Venezuela quedó sin líder. Pero Cilia había pasado 2 décadas preparándose exactamente para ese momento. Nicolás Maduro, su pareja desde los años 90, fue designado como sucesor por el propio Chávez antes de morir. Chávez lo dijo en televisión, demacrado, sin cabello por los tratamientos médicos: si algo me inhabilitara, mi opinión firme es que elijan a Nicolás Maduro como presidente. Y así fue. En abril de 2013, Maduro ganó las elecciones presidenciales por un margen mínimo, apenas 1,5 puntos de diferencia. Un resultado cuestionado por la oposición, pero ganó. Y 3 meses después, el 15 de julio de 2013, hicieron algo que llevaban más de 20 años postergando. Se casaron. Cilia tenía 56 años. Maduro 50. Más de 2 décadas juntos sin casarse, hasta que él llegó a la presidencia. Jorge Rodríguez, figura cercana al chavismo, ofició la ceremonia civil. Y así Cilia Flores se convirtió oficialmente en la primera dama de Venezuela. Aunque ella rechazó ese título públicamente. Dijo que primera dama era un concepto de la élite, de los ricos. Ella quería otro nombre. Primera combatiente. Así pidió que la llamaran. Primera combatiente de la República. Pero hay algo que necesitas entender sobre Cilia. Nunca fue solo la esposa del presidente. Nunca fue la que aparece en las fotos oficiales sonriendo para las cámaras. Nunca fue decoración. Una politóloga venezolana, Carmen Arteaga, profesora de la Universidad Simón Bolívar, lo explicó así: no hay dudas de que Flores es la mujer más poderosa del país. Otra analista política, Estefanía Reyes, agregó algo todavía más revelador: es difícil cuantificar su poder porque ocurre tras bambalinas. No está institucionalizado. Tras bambalinas. Ese era el secreto. Maduro era la cara visible. Maduro daba los discursos, aparecía en televisión nacional, firmaba los decretos oficiales. Pero Cilia era quien tomaba las decisiones reales, la que decidía quién subía y quién caía en el gobierno, la que controlaba los hilos que nadie veía, la que operaba en las reuniones privadas donde se definía el rumbo del país. Personas cercanas al círculo de poder la describieron con una frase contundente: tiene un genio de los 1000 demonios. Un genio de los 1000 demonios. Esa era la mujer que realmente tomaba las decisiones en Venezuela. La que nadie veía en las pantallas, pero todos temían en los pasillos del poder. Mientras Venezuela se hundía en la crisis económica más profunda de su historia moderna, la familia de Cilia vivía en otra realidad completamente diferente. En 2014, los 3 hijos de Cilia aparecieron mencionados en una investigación periodística sobre irregularidades financieras relacionadas con PDVSA, la empresa petrolera estatal. Según testimonios recogidos por medios internacionales, el esquema funcionaba así. Empresarios obtenían préstamos en bolívares que luego PDVSA pagaba en dólares usando la tasa de cambio oficial del gobierno.
Pero la tasa oficial era una fracción del valor real del mercado. El resultado era una ganancia millonaria. Los hijos de Cilia fueron mencionados en conexión con empresarios involucrados en estas operaciones. Nunca fueron procesados en Venezuela. Nunca enfrentaron consecuencias legales. Porque tocar a la familia de Cilia era tocar el núcleo mismo del poder. Pero el escándalo más grande todavía no había llegado. Faltaba un año. Y lo que estaba por pasar destruiría cualquier imagen pública que Cilia intentaba mantener. Para entender lo que pasó en noviembre de 2015, primero tienes que conocer a Efraín Antonio Campo Flores. No era técnicamente hijo de Cilia. Era su sobrino, hijo de una hermana que falleció. Cuando Efraín quedó huérfano de madre, Cilia lo adoptó. Lo llevó a vivir a su casa, lo crió como si fuera su propio hijo, lo inscribió en las mejores escuelas, le abrió todas las puertas del poder. Efraín creció en el corazón del chavismo. Cuando Maduro llegó a la presidencia en 2013, Efraín tenía acceso a todo. Pasaporte diplomático venezolano, contactos en los más altos niveles del gobierno, una mansión en República Dominicana en la exclusiva zona de Casa de Campo. Vivía como millonario. Tenía poco más de 20 años y disfrutaba de lujos que la mayoría de venezolanos no podía ni imaginar. Mientras afuera, en las calles de Venezuela, la gente hacía colas de horas para comprar productos básicos. Aquí viene lo tercero que te prometí. El 10 de noviembre de 2015, Efraín Campo Flores y su primo Francisco Flores de Freitas volaron a Puerto Príncipe, Haití. Iban a reunirse con alguien. Un hombre que se presentaba como contacto del mundo del narcotráfico internacional. Lo que Efraín y Francisco no sabían era que ese hombre trabajaba para la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. Era un informante encubierto. Durante semanas habían estado negociando. Según los documentos judiciales posteriores, Efraín y Francisco planeaban facilitar el envío de 800 kilogramos de sustancias ilícitas hacia Estados Unidos. La DEA grabó todo. Cada reunión, cada conversación, cada negociación. Según los registros del juicio, las reuniones produjeron grabaciones de audio y múltiples videos. En esas grabaciones, Efraín explicó detalles del plan. Según su testimonio registrado, mencionó que usarían vuelos desde Caracas, que su relación con el gobierno abriría puertas para la operación, que tenían acceso al hangar presidencial en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. El hangar donde estaban los aviones del gobierno. Podían mover lo que quisieran sin revisiones. El 10 de noviembre, cuando Efraín y Francisco llegaron a Haití para cerrar el trato, los agentes de la DEA los estaban esperando. Los arrestaron, los esposaron, los subieron a un avión rumbo a Nueva York. Durante el vuelo, los interrogaron. Según documentos judiciales, a Efraín le mostraron evidencia fotográfica. Él confirmó su identidad. Dijo textualmente, soy el sobrino adoptivo del presidente Maduro. Crecí en su casa. Su primo Francisco también admitió tener conexiones con instalaciones gubernamentales. Admitió que podían mover materiales sin ser detenidos porque eran familia de la primera dama. Pero lo más impactante fue la respuesta a una pregunta simple que quedó registrada en los documentos del caso. ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué dos hombres que lo tenían todo se arriesgaban de esa manera? Los fiscales estadounidenses resumieron la respuesta en los documentos oficiales. El destino de los recursos era ayudar a su familia a mantenerse en el poder. Ayudar a su familia a mantenerse en el poder. No era por riqueza personal. No era para comprar más lujos. Era para financiar la estructura política, para comprar lealtades, para asegurar que Maduro y Cilia siguieran controlando Venezuela. Cuando la noticia estalló en medios internacionales, Cilia hizo lo que siempre hacía. Atacó. Acusó a Estados Unidos públicamente. Cilia declaró que tenía pruebas de que sus sobrinos habían sido víctimas de un operativo irregular. Maduro publicó mensajes criticando lo que llamó ataques externos. Diosdado Cabello, una de las figuras más poderosas del régimen, respaldó esa versión. Pero las grabaciones existían. Los videos existían. Las confesiones grabadas durante el interrogatorio existían. Los documentos judiciales estaban ahí. No había forma de negarlo. Y había algo más. Algo que casi nadie recuerda. Algo que nunca se investigó adecuadamente. Dos personas clave en el caso fueron asesinadas.
El primero era un hombre conocido como Amudí. Era el contacto venezolano que supuestamente había presentado a Efraín y Francisco con el informante de la DEA. Semanas antes del arresto, fue asesinado. Según documentos del caso, fue eliminado por proveedores vinculados a grupos armados. El segundo fue el propio informante de la DEA. El hombre identificado en documentos como testigo confidencial número 1. Semanas después del arresto de los sobrinos, en diciembre de 2015, también apareció muerto. Asesinado. 2 testigos. Los 2 más importantes del caso. Los 2 que podían aportar evidencia directa. Los 2 eliminados. Uno antes del arresto, otro después. Los investigadores nunca descartaron que fueran ejecuciones planeadas, pero nunca se pudo probar quién ordenó esas muertes. El juicio contra Efraín Campo Flores y Francisco Flores de Freitas se llevó a cabo en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Duró 25 meses. Presentaron todas las grabaciones, todos los videos, toda la evidencia recopilada. En noviembre de 2017, un jurado los declaró culpables de conspiración para importar sustancias ilícitas a Estados Unidos. Un mes después, el juez Paul Crotty dictó sentencia. Efraín Antonio Campo Flores, 18 años de prisión. Francisco Flores de Freitas, 18 años de prisión. Pero la historia no terminó ahí. Cuando los agentes registraron las propiedades de Efraín, encontraron más evidencia. En su mansión de República Dominicana encontraron 130 kilogramos adicionales de material ilícito. 80 kilogramos estaban escondidos en la casa. El resto estaba en su yate. El sobrino que Cilia crió como hijo. El niño huérfano al que le dio todo. Tenía un yate con material ilegal en República Dominicana. Mientras en Venezuela las madres no encontraban leche para sus bebés. Mientras los hospitales se quedaban sin medicinas básicas. Mientras ancianos morían porque no había tratamiento para enfermedades comunes. Mientras millones huían del país caminando por rutas peligrosas. Él tenía un yate lleno de evidencia criminal. Y es imposible pensar que Cilia no lo sabía. Era la mujer que controlaba todo. La que tenía información de cada rincón del poder. La del genio de los 1000 demonios. La que nada se le escapaba. Quizá tú también conoces lo que es criar a alguien. Darle todo lo que tú no tuviste. Levantarte temprano para que no le falte nada. Trabajar horas extra para pagarle la escuela. Sacrificarte para que tenga oportunidades que a ti te negaron. Soñar con su futuro. Imaginar que va a ser mejor que tú. Y que al final esa persona te decepcione de la peor manera posible. Eso duele de una forma difícil de explicar. Es un dolor que se queda adentro, que no se va. Pero hay una diferencia enorme entre lo que tú sentirías y lo que sintió Cilia. Cuando una madre normal descubre que alguien a quien crió hizo algo terrible, siente vergüenza. Siente dolor. Se pregunta dónde falló. Se cuestiona a sí misma. A veces llora sola sin que nadie la vea. Cilia no sintió nada de eso. No lloró. No se avergonzó. No se preguntó dónde falló. Cilia movió cielo y tierra para sacarlo de prisión. Durante 7 años usó todos sus contactos, toda su influencia, todo su poder político para intentar liberarlo. Y en octubre de 2022 lo logró. El gobierno de Joe Biden aprobó un intercambio de prisioneros. Estados Unidos liberó a Efraín Campo y Francisco Flores. A cambio, Venezuela liberó a 7 ciudadanos estadounidenses detenidos, incluyendo a 5 ejecutivos de la empresa Citgo. Un canje. Personas condenadas por cortes federales a cambio de personas detenidas por razones políticas. Cilia recuperó a su sobrino. Y nunca jamás, en ningún momento, reconoció públicamente lo que él había hecho. Nunca pidió disculpas al pueblo venezolano. Nunca admitió que su familia estuvo involucrada en actividades criminales. Nunca. Porque para Cilia, su familia siempre estuvo por encima de Venezuela. Por encima de millones de personas. Por encima de todo. Pero el caso de los narcosobrinos era solo la superficie. Lo que estaba pasando dentro de Venezuela, en las calles, en los centros de detención, en las instalaciones del gobierno, era mucho peor. Para entenderlo, necesitas saber qué pasaba cuando alguien se atrevía a protestar. Cuando alguien criticaba al gobierno en redes sociales. Cuando alguien era sospechoso de ser opositor. Los detenían.
a veces con orden judicial, a veces sin ninguna. Los metían en centros de detención. Y ahí, lejos de las cámaras, lejos de los abogados, lejos de sus familias, empezaba algo terrible. En 2018, la Corte Penal Internacional abrió una investigación formal contra el régimen venezolano. La llamaron Situación Venezuela Primera. Era la primera vez en la historia que la Corte Penal Internacional investigaba a un gobierno de América Latina por posibles crímenes contra la humanidad. La primera vez. El fiscal jefe en ese momento, Karim Khan, lo explicó con palabras contundentes: existe una base razonable para creer que se han cometido crímenes graves en Venezuela que exigen investigación y enjuiciamiento. ¿Qué encontraron los investigadores internacionales? Persecuciones sistemáticas contra críticos del gobierno. Detenciones arbitrarias de opositores, periodistas, activistas. Reportes de maltrato en centros de detención. Violaciones graves de derechos humanos contra presos políticos, hombres y mujeres. Desapariciones forzadas de personas que nunca volvieron a aparecer. La Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas sobre Venezuela hizo algo que nadie había hecho antes. Entrevistaron a las víctimas, a los sobrevivientes, y documentaron caso por caso lo que les había pasado. 122 casos verificados de maltrato grave entre 2014 y 2022. Solo los casos que pudieron confirmar completamente. Había cientos más sin verificar. Las víctimas describieron métodos de interrogatorio brutales. Descargas eléctricas en partes sensibles del cuerpo. Casi ahogamientos donde les metían la cabeza en tanques de agua hasta que casi perdían el conocimiento. Palizas que duraban horas. Amenazas de muerte. Vamos a eliminarte y nadie va a encontrar tu cuerpo. Amenazas de hacerles daño a sus familias, a sus esposas, a sus hijas, a sus madres, si no confesaban lo que los interrogadores querían escuchar. Los dejaban sin ropa en habitaciones con aire acondicionado al máximo. Horas. Días. Los encadenaban en posiciones dolorosas hasta que no podían mover los brazos. Un sobreviviente contó que lo obligaron a escuchar los gritos de su hermano siendo interrogado en la habitación de al lado. Otra víctima, una mujer, contó que sufrió abuso de la peor manera que se le puede hacer a una mujer. Múltiples veces. Mientras le decían que eso era lo que les pasaba a las traidoras. La presidenta de la Misión Internacional, Marta Baliñas, lo resumió así: nuestras investigaciones muestran que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a graves violaciones de derechos humanos. La recurrencia de estas prácticas, dijo la misión, revela la existencia de un patrón sistemático de represión. No eran excesos de algunos funcionarios. No eran errores aislados. Era política organizada desde arriba. Y Cilia estaba en el centro de ese sistema de poder. Pero lo peor todavía no ha llegado. Porque lo que voy a contarte ahora es algo que cambia todo. Pero primero, un número. Un número que lo dice todo sobre lo que pasaba en Venezuela. En 2022, la organización venezolana Provea, junto con el Centro Gumilla, publicó un informe sobre ejecuciones extrajudiciales. Documentaron con nombres y fechas las personas que fueron ejecutadas por fuerzas de seguridad del Estado. Solo en 2022. Un solo año. 824 personas. 824. El director de Provea, Rafael Uzcategui, lo explicó: las cifras muestran claramente que la violencia estatal es una herramienta sistemática de control social. Una herramienta sistemática de control social. Eliminar para controlar. Y Cilia estaba en el centro de todo ese sistema. Aquí viene lo cuarto que te prometí. Lo más grave de todo. En documentos de investigaciones internacionales y reportes de organizaciones de derechos humanos, hay información que cambia todo lo que sabíamos sobre Cilia Flores. Necesito que prestes mucha atención a lo que viene. Porque esto es lo más serio de todo. Esto es lo que ningún medio venezolano se atrevió a decir durante años por miedo a represalias. Según investigaciones documentadas, Maduro y su esposa Cilia Flores habrían mantenido vínculos con grupos armados conocidos como colectivos para facilitar y proteger sus operaciones. Los colectivos son grupos armados civiles que operan en los barrios de Venezuela. Oficialmente el gobierno los presenta como organizaciones comunitarias.
En la práctica, según múltiples testimonios y reportes internacionales, son grupos armados que responden directamente al poder. Tú los has visto en las noticias. Hombres en moto con pasamontañas disparando a manifestantes. Golpeando a quien se atreve a protestar. Y según las investigaciones, Maduro y Cilia los habrían usado para proteger sus intereses. Pero hay más. Mucho más. Según documentos de investigaciones federales, también habrían ordenado acciones violentas contra quienes representaban obstáculos para sus operaciones, incluyendo la eliminación de personas vinculadas al mundo criminal en Caracas. Detente un momento. Procesa esto. No solo Maduro. Maduro y su esposa. Los dos juntos. Ordenando acciones violentas. Ordenando eliminar personas. A quienes estorbaban sus intereses. La mujer que nació en Tinaquillo. La niña de las barriadas del oeste de Caracas. La abogada que se especializó en derechos humanos. Ordenando eliminar personas. Esa es la verdad que nadie quería contar. Esa es la verdad que finalmente salió a la luz en investigaciones internacionales. Esa es Cilia Flores. La mujer invisible del poder venezolano. ¿Cómo? ¿Cómo llegó hasta ahí? Es la pregunta que no deja de dar vueltas. ¿Cómo una mujer que creció sin nada terminó ordenando acciones tan graves? ¿Cómo alguien que conoció la pobreza en carne propia pudo contribuir a destruir a millones de pobres? ¿Cómo una persona que fue discriminada por su origen terminó siendo parte de un sistema que discriminaba a millones? He pensado mucho en esto. Y creo que la respuesta está en lo que nunca tuvo. Cilia creció pobre. Eso marca. Creció sin padre presente. Eso también marca profundamente. Creció con la vergüenza social de ser hija natural en un país donde eso significaba algo. Creció en las barriadas viendo cómo otros tenían todo mientras ella no tenía nada. Creció con rabia. Una rabia silenciosa que fue acumulándose durante años. Y cuando finalmente llegó al poder, cuando finalmente tuvo en sus manos lo que siempre había querido, algo pasó. No quiso soltarlo. No podía soltarlo. Porque soltar el poder significaba volver a ser la niña pobre de Tinaquillo. Significaba volver a ser nadie. Significaba perder todo lo que había construido durante décadas. Y eso, para Cilia, era inaceptable. Así que hizo lo que fuera necesario para quedarse. Lo que fuera. Metió a su familia en el gobierno. 47 personas. Su madre, sus hermanos, sus primos, sus sobrinos, su exesposo. Porque no confiaba en nadie que no fuera de su sangre. Porque solo la familia era leal. Solo la familia la protegería hasta el final. Controló a Maduro. Lo asesoró, lo dirigió, le dijo qué hacer y qué no hacer. Porque ella era más inteligente, más despiadada, más calculadora. Maduro era la cara visible. Ella era el cerebro invisible. Y cuando sus sobrinos fueron arrestados por narcotráfico, los protegió. Movió cielo y tierra para liberarlos. Negó todo. Atacó a Estados Unidos. Inventó teorías de conspiración. Porque la familia estaba primero. Siempre. Por encima de la verdad. Por encima de la vergüenza. Por encima de Venezuela. Y cuando el pueblo se rebeló, cuando millones salieron a las calles a protestar, cuando los estudiantes gritaban libertad, cuando las madres exigían comida para sus hijos, ordenó aplastar la disidencia. Represión para los que se atrevían a hablar. Terror para mantener el control. Todo para no volver a ser la niña pobre de Tinaquillo. Todo para no perder lo que había construido. Todo para seguir siendo la mujer más poderosa de Venezuela. Una politóloga colombiana, Nastasja Rojas, profesora de Derechos Humanos en la Universidad Javeriana, lo dijo mejor que nadie: el chavismo traiciona todo lo que habían criticado al ponerla como primera combatiente. Traicionaron todo. Cilia venía del pueblo y contribuyó a destruir al pueblo. Cilia era mujer y permitió que torturaran mujeres. Cilia era abogada que decía defender derechos humanos y contribuyó a pisotear esos derechos miles de veces. La contradicción más brutal de la historia venezolana reciente. Mientras Venezuela se desangraba, mientras la gente moría de hambre y de enfermedades curables, los hijos de Cilia vivían como reyes. Déjame contarte algo que resume todo. En febrero de 2014 empezó lo que llamaron la primavera venezolana. Protestas masivas en todo el país.
Estudiantes en las calles exigiendo cambio. Madres que salían a protestar porque no encontraban productos básicos para sus hijos. Jóvenes hartos de la inseguridad, de la escasez, de la inflación. El gobierno respondió con represión violenta. Los colectivos, esas pandillas armadas financiadas por el Estado, salieron a las calles. Pasaban en motos disparando a manifestantes. 43 personas murieron en esas protestas. Estudiantes, trabajadores, madres de familia. Gente que solo quería un país mejor. Los hospitales se llenaron de heridos. Las cárceles se llenaron de presos políticos. El país ardía. Y mientras eso pasaba, mientras Venezuela se desangraba, dos de los hijastros de Maduro estaban muy lejos de ahí. En otro continente. En otra realidad. Walter y Yosuel Gavidia Flores, hijos del primer matrimonio de Cilia, estaban en Madrid, España. Se hospedaron en el Hotel Ritz. El Ritz de Madrid es uno de los más lujosos de Europa. Un edificio histórico frente al Museo del Prado. Habitaciones que cuestan más de 1.000 euros por noche. Es donde se hospedan jeques árabes, estrellas de Hollywood, herederos de grandes fortunas. Y ahí estaban los hijos de Cilia. 18 días. El periódico español La Razón investigó la historia y publicó los números. Solo en hospedaje, sin contar comidas ni compras, gastaron 44.000 euros. Casi $50.000 en 18 días. Para que entiendas lo que eso significa. En Venezuela, en ese momento, el salario mínimo era de unos $30 al mes. Lo que los hijos de Cilia gastaban en una sola noche de hotel, un venezolano promedio lo ganaba en 3 años de trabajo. 3 años. Mientras en Venezuela no se encontraba papel higiénico en los supermercados. Mientras las madres hacían colas de 6 horas bajo el sol para comprar harina. Mientras las abuelas buscaban comida en la basura porque la pensión no les alcanzaba ni para pan. Mientras los bebés morían en hospitales sin incubadoras. Mientras los ancianos morían porque no había insulina. Mientras los estudiantes caían muertos en las calles por protestar. Ellos estaban en Madrid comprando ropa de diseñador. Cenando langosta y caviar en restaurantes exclusivos. Tomando champán de 200 euros la botella. Paseando por el Retiro como herederos de la realeza europea. Vivían como príncipes. Como si Venezuela no existiera. Como si el sufrimiento de millones no tuviera nada que ver con ellos. Y nadie les decía nada. Nadie los detenía. Nadie les preguntaba de dónde venía ese dinero. Porque eran los hijos de Cilia. La familia del poder. Intocables. Hoy, Cilia Flores tiene 69 años. Sigue siendo una de las figuras más influyentes del régimen venezolano. Sigue operando desde las sombras. Sigue controlando hilos invisibles. Sigue siendo la mujer que nadie ve pero todos temen. 8 millones de venezolanos han huido del país en los últimos años. 8 millones. Madres que dejaron a sus hijos con las abuelas. Padres que cruzaron selvas peligrosas. Familias destrozadas para siempre. Profesionales que ahora trabajan de taxistas. Sueños destruidos. Vidas arruinadas. Todo ese dolor. Todas esas familias rotas. Todo para que Maduro y Cilia siguieran en el poder. Todo para que su familia viviera como reyes mientras el pueblo moría. Esta es la historia que nadie te había contado completa. La historia de la mujer invisible. La que realmente mandaba en Venezuela.